Un hombre que busca la verdad, que tiene un gran anhelo por la justicia y como proyecto de vida humanizar esta sociedad y dentro de eso y como un medio determinante para eso, humanizar la Iglesia. Naturalmente, dada mi especialidad y el trabajo al que me he dedicado durante tantos años, pues prefiero la lectura teológica, pero lectura teológica con preocupaciones por lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo y concretamente en nuestro país, primero, y en segundo lugar, me interesan mucho los problemas históricos que pueden ayudarnos a interpretar mejor la realidad actual. Se me ocurre recomendar dos libros. Un libro de problemas actuales que obviamente están relacionados con la crisis económica, y en ese sentido a mí me resulta iluminador el libro de Joaquín Estefanía, La economía del miedo, porque el miedo paraliza, el miedo bloquea, el miedo solo puede ser útil para quienes no tienen miedo, y en ese sentido es una clave muy importante de lectura en este momento, que además tiene una conexión importante con una parábola del Evangelio, un tema que quiero desarrollar un día en un trabajo más detenido, la parábola de los talentos. En esa parábola en que el dueño repartió el dinero entre tres para que negociaran y gestionaran con aquello, el que tuvo miedo lo paralizó el miedo, y el miedo fue su perdición. Mientras tengamos una sociedad asustada y una economía condicionada por el miedo, no salimos de esta. Eso en cuanto a la situación de crisis económica. Y en cuanto a problemas teológicos se podría hablar tanto, pero a mí me ha impresionado mucho la lectura del libro de Dennis E. Smith, del simposio a la Eucaristía, el banquete en el mundo cristiano antiguo. Es un análisis histórico, teológico, con proyección a la actualidad, que da unas claves de lectura muy importantes para la interpretación de lo que es la Eucaristía y más en el fondo lo que es el cristianismo. Con San Francisco de Asís. Jesús es la clave de aquello que da sentido a mi vida, la clave de aquello que mantiene mi esperanza, la clave de lo que me da fuerza para seguir viviendo y, por tanto, la clave de la esperanza. Sin Jesús mi vida no tendría sentido. La guerra civil española. Yo tenía 6 años y tuve que pasar los 3 años de la guerra civil sin ver
ni saber nada de mis padres y de mi familia. Viví lejos de ellos, ni ellos se pudieron comunicar conmigo ni yo con ellos. Años de sufrimiento y de soledad. Y me da mucho miedo. Yo nací el año 29, el año de la Gran Depresión. Voy a morir, seguramente tengo 82 años, en otra Gran Depresión, y me da miedo pensar en un futuro que pueda desembocar en una tragedia que hoy sería de peores consecuencias que aquella. Un sitio donde encuentre personas que me quieran y personas a quienes yo pueda querer. No es tanto un espacio físico, sino un espacio humano en el que yo reciba cariño y pueda dar cariño. Me sugiere, me evoca la presencia actual del Evangelio en este mundo tan convulso en que vivimos.